El suboficial de Tercera, Arroyo Mendoza, Jimmy Arroyo Mendoza, pues está muy vinculado a la Federación Peruana de Fútbol desde el año 2017. De este personaje ya se ha hablado durante esta semana, pero acá vamos a llegar a un punto importante. Roberto Siucho señaló que este suboficial fue el primer contacto que él tuvo para llegar hacia Andrés Hurtado, porque él... Conocido como Chavito. Conocido como Chavito, le pregunta a Roberto Siucho en el matrimonio de Edinson Flores y Ana Siucho cómo iba la situación de su cambio de nacionalidad. Correcto. Este le dice de que ya había ido 3 veces a migraciones y que todavía le estaban demorando el proceso. Es ahí donde él le dice, yo conozco a la persona perfecta, a la idónea que te va a ayudar con ese trámite. Es ahí donde Roberto Siucho señala que lo llevan donde Andrés Hurtado. Pero ese es el primer punto. Pero ahora la Fiscalía ha puesto el ojo, digamos así, en un informe que ha venido dando cuenta en los últimos años. Es un informe donde se le abre una investigación, o mejor dicho, un informe de investigación hacia la fiscal Elizabeth Peralta. ¿Por qué? Porque a ella ya había sido en un momento acusada por la Fiscalía que ve los delitos de corrupción de funcionarios de haber participado en un presunto cohecho. ¿Con quién? Con el ex presidente de la Federación, Edwin Oviedo. ¿Qué tiene que ver este suboficial en esta relación? Vamos a verlo en la siguiente nota. Vamos con el reportaje. En la red de conexiones de Andrés Hurtado surgen nuevos contactos que habrían facilitado su acercamiento a figuras públicas mediante su relación con funcionarios del Estado. La Fiscalía, que investiga a la fiscal Elizabeth Peralta por el presunto delito de cohecho y por recibir $1 millón a través de Chibolín, ahora examina la conexión entre el suboficial Jimmy Arroyo Mendoza, Andrés Hurtado y el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. Ricardo Areca, Alfredo Honores, el preparador de arqueros, y aparecen todos los miembros, incluido Norberto Solano en el comando técnico de la selección peruana, todos los integrantes del equipo peruano que esperan hacer historia en esta Copa del Mundo. Paolo Guerrero, el capitán de la selección. Según la declaración del futbolista Roberto Siucho, en el 2019, cuando necesitaba tramitar su cambio de nacionalidad para poder jugar en China, el suboficial de Tercera, Jimmy Arroyo Mendoza, se le acercó y le comentó que conocía a la persona indicada para ayudarlo. Este me pregunta cómo iba mi tema de mi renuncia a la nacionalidad. Entonces le conté sobre cómo me rechazaron. Ante ello, esta persona, Chavito, me dijo que él conocía a una persona que te podía ayudar con este tema. Yo pensé que era una especie de tramitador porque no me quiso decir quién era. El suboficial Arroyo presentó a Andrés Hurtado como la persona que podía ayudar a Roberto Siucho con su trámite de cambio de nacionalidad. En el 2020, en mi contrato en China, estaba estipulado que yo debía ser de nacionalidad china, porque tenía descendencia por parte de mi abuelo paterno. Entonces, cuando retomo a Perú de vacaciones y acudo al matrimonio de mi hermana Ana Cecilia Siucho Neira, el 21 de diciembre del 2019, en ese evento se me acerca Jimmy Arroyo, a quien se le conoce en el mundo futbolístico como Chavito. Esta persona es suboficial de Tercera de la PNP y se dedica a brindar seguridad a la selección peruana, y por eso en el mundo del fútbol es bien conocido. Esto confirma que en diciembre del 2019 la relación entre el suboficial Arroyo y Andrés Hurtado era de absoluta confianza, ya que Arroyo sabía que el entonces conductor de televisión tenía vínculos con funcionarios del Estado. Ese año sería clave, pues también se abriría una investigación contra la fiscal Elizabeth Peralta por presuntamente haber recibido dádivas de Edwin Oviedo a cambio de archivar una investigación por lavado de activos. En ese momento, Oviedo era presidente de la Federación Peruana de Fútbol y el suboficial Jimmy Arroyo Mendoza, amigo de Hurtado, se desempeñaba como miembro de seguridad. ¿Tienen una amistad con Edwin Oviedo a través de Andrés Hurtado? No, no es así. Pero lo más importante es que si es que existe algún tipo de sospecha o alguna hipótesis que la Fiscalía tiene que trabajar, tiene que incorporarla en esta carpeta. Es decir, vinculada al tema de Andrés Hurtado, la doctora Peralta, y sumar al señor Oviedo.
Con 21 años de servicio en la policía, el suboficial Jimmy Arroyo ha pasado gran parte de su carrera policial como escolta y en los últimos años ha viajado por el mundo como miembro de seguridad de la selección peruana de fútbol y del comando técnico. En estas imágenes del 2018 vemos al suboficial Arroyo atento a los movimientos de los seleccionados al llegar a Rusia. Según Siucho, Arroyo Mendoza es conocido en el mundo futbolístico por el apodo de Chavito. De acuerdo con los investigadores, no sería la primera vez en que el suboficial Arroyo intercedió con Andrés Hurtado por alguien del entorno futbolístico. En el 2018, cuando Edwin Oviedo era presidente de la Federación Peruana de Fútbol, la Gerencia de Seguridad solicitó a la Dirección General de la Policía que el suboficial Jimmy Arroyo Mendoza brindara seguridad a la selección peruana durante su gira por Europa y en el Mundial de Rusia 2018. Antes de viajar al Mundial, Edwin Oviedo y varios dirigentes de clubes deportivos estaban siendo investigados por la Fiscalía de Delitos de Lavado de Activos, donde la fiscal Elizabeth Peralta se desempeñaba como fiscal superior. La investigación se centraba en los presuntos vínculos ilícitos de Oviedo con el expresidente de la Federación Peruana, Manuel Burga. En diciembre del 2015, la fiscal Tania Liñán inició la investigación contra Edwin Oviedo, pero en octubre del 2018 archivó el caso. La Procuraduría apeló esta decisión y en segunda instancia la fiscal superior Elizabeth Peralta debía confirmar o no el archivo. En febrero del 2019, Peralta, amiga y compañera de viajes de Andrés Hurtado, ratificó el archivo del caso. La investigación contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y todos los presidentes, el juez ordenó que se archive por el tiempo y la Fiscalía se pronunció como correspondía, porque todos los actos de investigación que se realizaron varios años demostraron que no había dinero de origen ilícito dentro de la Federación Peruana de Fútbol. La Federación Peruana de Fútbol nunca ha sido una lavandería. Por ese fallo, el fiscal supremo especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Franklin Tommy, comenzó una investigación contra la fiscal superior Elizabeth Peralta y el exdirigente deportivo Edwin Oviedo por el presunto delito de cohecho. Esto surgió a raíz de las comunicaciones que la fiscal mantuvo con Oviedo mientras él era investigado en el caso de lavado de activos. La vinculación con la doctora Peralta y las llamadas, como comentábamos hace un momento, es porque el suegro de ella fue un fiscal en su momento muy importante, un fiscal en la Nación, que estaba enfermo en ese tiempo y por el cual Edwin Oviedo sentía un gran aprecio y estaba muy interesado en el desarrollo de su tratamiento médico. Antes de confirmar el archivo de la investigación contra Oviedo, la fiscal Elizabeth Peralta mantuvo comunicación con el entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol a través de llamadas y mensajes de texto en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016, según un informe de inteligencia de la DIGIMIN. ¿En ese momento habría tenido algún tipo de amistad, algún vínculo con Andrés Hurtado? Cero con Chibolín, cero. Ningún tipo de vínculo, que yo conozca, ningún tipo de vínculo, y mientras que yo he intervenido ya posteriormente en la defensa para hacer este descargo, ninguno. Lo curioso de las llamadas realizadas entre octubre y noviembre del 2016 fue la frecuencia de las comunicaciones. A pesar de que había una investigación en curso, Oviedo y la fiscal Peralta se contactaban casi a diario. Estas interacciones continuaron a lo largo del 2017, durante el cual Peralta llamó a Oviedo en 20 ocasiones y le envió 7 mensajes de texto, mientras que Oviedo la contactó 9 veces y le envió 11 mensajes. En el 2018, cuando la selección peruana se preparaba para su debut en el Mundial de Rusia, la comunicación entre Peralta y Oviedo se mantuvo. Según el informe del fiscal Tommy, se registraron 9 llamadas. La mayoría de estas comunicaciones fueron realizadas por la fiscal superior Elizabeth Peralta al investigado Edwin Oviedo Pichotito. En ese momento, Jimmy Arroyo, amigo de confianza de Andrés Hurtado, fue el único suboficial que la Federación Peruana de Fútbol solicitó a la Dirección General de la Policía para brindar seguridad a la selección peruana durante el Mundial de Rusia.
6 meses después, en lo que algunos podrían considerar una coincidencia, la investigación contra Oviedo y otros dirigentes de clubes de fútbol fue archivada por Elizabeth Peralta, amiga del entonces conductor Andrés Hurtado. La razón por la que se nos comprende es por las llamadas que existió entre la fiscal Peralta y Edwin Oviedo. A nosotros nunca fuimos llamados porque haya un servidor de seguridad de la federación, chibolín, jamás. Desde entonces, la conexión del suboficial Jimmy Arroyo Mendoza con la selección peruana se ha fortalecido, ya que continúa acompañando al equipo pese a su presunta implicación en una trama de corrupción. Su último viaje autorizado por resolución de la policía fue en octubre de este año para el partido de eliminatorias que la selección peruana jugó en Brasil. Arroyo ha realizado viajes internacionales desde el año 2005, pero a partir del año 2017, con su vínculo con la Federación Peruana de Fútbol, ha registrado más de 24 salidas internacionales. Entre los destinos se encuentran Argentina, Suiza, Portugal, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, España, Países Bajos, Rusia y Qatar. En febrero del 2023, el fiscal supremo Franklin Tommy López envió a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, un informe con los resultados de su investigación sobre Peralta y Edwin Oviedo, solicitando a Benavides que autorice el ejercicio de la acción penal contra Elizabeth Peralta por el delito de cohecho pasivo. ¿El señor Edwin Oviedo en algún momento entregó algún tipo de dávida o ofrecimiento a la doctora Peralta, como se asume en este informe? Lo descarto contundentemente, porque son varios años que soy defensor de Edwin Oviedo y soy testigo de su honestidad, y que él, sus defensas legales, resalto legales, siempre son con medios lícitos, nunca ilícitos, ni sobornos ni lobistas. Así que lo descarto de plano. La fiscal Patricia Benavides rechazó el pedido del fiscal Tommy López, devolvió el informe y ordenó la realización de diligencias adicionales. Cuando Carlos Villena asumió como nuevo fiscal de la Nación, también desestimó la solicitud de Tommy López para avanzar con las investigaciones contra Peralta. Declaró insubsistente y dispuso devolver los avances al Despacho Supremo en febrero de este año. Y sin embargo, luego había otro pronunciamiento y está en espera de que, a partir de los actos de investigación acopiados, pueda la Fiscalía pronunciarse por o bien formalizar la investigación y continuarla, o bien archivarla. Esas son las dos opciones que se tienen. En las próximas semanas, la Fiscalía deberá decidir si abre una investigación formal o archiva el caso contra la fiscal Peralta y Edwin Oviedo por el presunto delito de cohecho. En este contexto, el vínculo entre la fiscal Peralta, Andrés Hurtado, y el suboficial Jimmy Arroyo en el caso Ciucho genera dudas sobre posibles favores ilegales que podrían involucrar al entorno de la Federación Peruana de Fútbol.